Bueno, buenas noches compañeros. Hoy día vamos a empezar un nuevo episodio de nuestro Slack con este paper que se titula como Estrés y eventos inusuales exacerbantes de síntomas en la enfermedad de Meniere. Este es un estudio longitudinal. En este caso, este estudio se realizó en el Reino Unido, que busca ver la correlación entre estrés y los eventos inusuales. Entonces vamos a partir a modo de introducción con la definición de la enfermedad de Meniere. Se define en este paper como un desorden a nivel del oído interno, progresivo, crónico y idiopático, caracterizado por ataques que comprenden 4 grandes síntomas, ¿cierto? Vértigo, tinnitus, plenitud oral e hipoacusia sensorio neural fluctuante. Es interesante saber que la prevalencia entonces es de entre un 0,08 y 0,5% de forma global. Sin embargo, el costo entonces de esta enfermedad es enorme, entre 552 y 629 millones por año, lo cual es millones de libras, lo cual es súper importante. Ahora, lo malo es que son impredecibles los ataques, muchas veces debilitantes, y por lo tanto, a pesar de que los medicamentos buscan el control de los síntomas, aquí el manejo de los factores gatillantes es esencial por parte del paciente. Y dentro de los gatillantes se han descrito muchos. Estrés, clima, inclemente, alérgenos o factores dietarios, pero todos estos están basados muchas veces en una evidencia no tan robusta, muchas veces opinión de expertos, y si es que vamos a los estudios en sí, los estudios no están bien diseñados, no hay grupos controles, y muchas veces el N es bastante pequeño. Y uno de estos grandes factores gatillantes es este estrés. En encuestas se ha visto que más del 80% de los pacientes con enfermedad Meniere dicen, mira, ¿sabes qué? El estrés es uno de los principales factores que gatillan los mis ataques y además empeoran los ataques. Y eso aumenta hasta un 95% de mujeres entre 30 y 39 años y hasta un 93% en hombres entre 40 y 49 años. Y si vamos más de lleno a estos estudios, vemos que no solamente el estrés, sino que las alteraciones emocionales también pudiesen gatillar aquello, con un delay que va entre 68 minutos y 3 horas entre el estrés o el factor estresante y los ataques de Meniere, dependiendo de los estudios y dependiendo de las situaciones que se miden en esos estudios. Por lo tanto, sabiendo entonces que muchas veces los estudios que se han hecho no están bien hechos de forma metodológicamente hablando, este estudio lo que busca es realizar esta investigación con el fin de relacionar finalmente de una manera mucho más robusta el estrés y estos eventos inusuales con la enfermedad de Meniere. Para aquello, ellos, a modo de resumen, en cuanto a materiales y métodos, ellos utilizaron una aplicación en el celular que se denomina Monitor de Meniere, que se lo pasaron a pacientes sobre 18 años que pudiesen reportar que cuando tenían ataques de enfermedad de Meniere y que vivían en cualquier lugar, en cualquier país del mundo. En este caso, sí, en cualquier país, sí. En ese sentido, ellos dijeron, ya, te pasamos esta app. En esta app, lo que uno puede hacer es determinar si es que tiene un ataque, determinar los síntomas del Meniere en general, los 4 síntomas principales que ya hablamos y grabarlos entre 0 a 10. Estos pueden hacerlo solamente una vez al día. Y después ellos hicieron 2 fases. Primera fase es la fase que va del 2014 al 2015, que midieron los eventos inusuales, que no necesariamente eran estresantes, son eventos que no ocurren diariamente en la vida de los pacientes, que pueden o no ser estresantes, eso es una de las cosas más importantes. Y una segunda fase que va ya desde enero del 2016 hasta el 2017, que fueron 12 meses solamente, en el que les preguntaron los factores estresantes. Y dentro de estos factores estresantes, que ocuparon una escala que es la escala de estrés percibida, la grabaron entonces si es que tenían estrés, nerviosismo, si podían enfrentar
las situaciones o si podían sobrellevar situaciones estresantes que lo llevaran al límite. Pero no solamente eso, sino que también vieron, y eventualmente para otro trabajo, vieron entonces las alteraciones del sueño, vieron también la severidad del ataque y la duración del ataque, que es lo que vamos a hablar en un momento posterior. En este trabajo solamente incluyeron a personas que fueron diagnosticadas sobre 18 años, que pudiesen utilizar la app, que fueron diagnosticadas por otorrino como enfermedad de Meniere. Y para el análisis se utilizó STATA, con análisis de regresión logística y regresión lineal. Y vieron entonces análisis temporales acerca de síntomas que se dan 24 horas antes y 24 horas después de que es reportado un ataque. Y es un estudio de sensibilidad para disminuir los sesgos. En cuanto al estudio demográfico, nosotros vemos que tanto en la fase 1, antes del 2016, y fase 2, después del 2016, teníamos similar cantidad de mujeres, que es la que predominaba, 70%. La edad era bastante similar, de 46%. La gran mayoría vivía en el Reino Unido. Y la gran diferencia estuvo en que en la fase 2 utilizaba un poquito más de medicamentos, 61% versus 55%, y que esos tenían menor cantidad de síntomas diarios, lo cual puede estar en correlación con lo mismo. En cuanto a los eventos inusuales y los ataques, vemos que se relaciona en este gráfico un evento inusual con los ataques de Meniere en 2.94 en cuanto a odds ratio, con un intervalo de confianza estrecho de 2.37 y 3.65. Disculpe, cabe destacar que en este estudio se encontró, dentro de estos criterios de inclusión, 1031 participantes. Entonces, en ese sentido, 2.94 veces mayor riesgo de tener un ataque en estos pacientes que tenían un evento inusual. Si vamos ahora acerca de los síntomas que tienen estos pacientes, podemos ver que frente a un evento inusual también aumentaban el riesgo de tener los 4 síntomas que ya hemos comentado, y frente a un evento inusual también aumentó el riesgo de tener síntomas dentro de las 24 horas posteriores a ocurrido el evento, no así las previas al evento. En cuanto al estrés y el evento inusual, vemos entonces que frente a un evento inusual aumenta el estrés en general en 0.48, que es la última expresión de este gráfico, y también aumentaba entonces los síntomas de estrés frente a un evento inusual: nerviosismo y estrés, dificultad para enfrentar, dificultad para sobrellevar las dificultades, pero en menor grado que pues una correlación, pero no tan potente. Es importante, pero no tan potente o no tan gráfica, mejor dicho. Mientras que en la figura número 4 nosotros vemos la relación entre el estrés y el número de ataques, que también aumentó en 1.24, no tan importante como en el caso del evento inusual, pero sí súper relevante. Y también aumentaba los síntomas entonces, tanto previos como post evento, lo cual también es bastante interesante. Finalmente vemos que, penúltimamente vemos que el estrés se correlación con mayor severidad del ataque y mayor duración del ataque de Meniere, y también se asoció, al igual que en el anterior, con mayores riesgos de tener los síntomas, y aquí se asoció tanto previos como post 24 horas del ataque de Meniere. Entonces se vio que tanto los eventos inusuales como los estresantes generaban entonces mayor riesgo de tener ataques de Meniere, lo cual está en correlación con la literatura, pero obviamente no se sabe mucho el mecanismo. Se cree que pudiese haber factores psicológicos detrás, que tampoco se saben. Se cree que puede haber predisposición genética en este caso, sobreproducción de hormonas de estrés, además de influencias psicosomáticas y alteraciones en el comportamiento. Sin embargo, no se tiene bien claro, y es motivo de otro estudio ver si existe una correlación también entre trastorno del sueño y ataque y finalmente estrés, que finalmente se correlaciona con mayor ataques de Meniere. La segunda gran importancia de este texto es que
parece ser entonces que son más severos y hay mayor riesgo entonces de tener mayor cantidad de síntomas en el Meniere, tanto en el día previo como en el día posterior a un nivel de estrés aumentado. Y esto entonces porque en este paper dicen que existen dos tipos de estrés, propiamente tal. Un estrés crónico, que es el que yo puedo predecir y que por eso entonces yo tengo síntomas 24 horas previo y 24 horas posterior, mientras un estrés agudo, que es este evento inusual, que no necesariamente es estrés, que genera solamente esas 24 horas posteriores y no pre. Y que sería entonces interesante indagar acerca de aquello, y sobre todo entonces en el caso entonces de gatillantes que pudiésemos encontrar en estos pacientes, que como sabemos entonces, frente a una gatillante que podemos detectar, podemos solucionar gran parte y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Limitaciones de este trabajo varias. Primero, los eventos inusuales para unos pacientes no son para los otros. Es bastante subjetivo, pero sí hubo una correlación entre eventos inusuales y estrés. Por lo tanto, pero queda la duda más que nada. Segundo, una de las cosas más importantes es que no tenemos información acerca de la personalidad y el comportamiento de las personas que pudiese influir en los resultados. Tercero, también entonces pudiese estar sesgado por el número o la cantidad de veces que se usó la app por cada persona. Sin embargo, con el análisis de regresión lineal no se vio alteraciones en ese sentido. Cuatro, se vio lo mismo, que pudiese haber entonces un sesgo de reclutamiento en estos pacientes, porque hubo un reclutamiento por conveniencia, basado entonces en pacientes que son derivados del mismo otorrino y por tanto tienen una enfermedad Meniere un poco más grave. En estudios de regresión lineal tampoco se vio tanto eso. Finalmente entonces, en la fase 1 no fue posible para acceder a todos los datos retrospectivos, lo cual también hay un sesgo de información. Sin embargo, tiene bastantes fortalezas. Primero, utilizó una app que puede ser bastante conveniente. Segundo, permitió entonces, no se le dijo a los pacientes para qué se utiliza la app hasta el momento entonces de pedir el consentimiento, lo cual entonces evita entonces un sesgo de información. Tercero, evaluó entonces la severidad de los síntomas entre 0 a 10, más que otros estudios que lo evalúan entre 0 a 4 o 0 a 5, y mejora la sensibilidad. Y cuarto, el tamaño muestral es bastante grande, lo cual también ayuda. Por lo tanto, para disminuir los sesgos. Por lo tanto, este es uno de los primeros estudios que nosotros tenemos que nos permiten ver la asociación firme, robusta que existe entre la enfermedad de Meniere y los factores estresantes y eventos inusuales, entendiendo entonces estos dos procesos distintos entonces entre un evento inusual que puede ser agudo y un evento crónico que puede dar síntomas previos y síntomas posteriores, lo cual parece ser importante. Y obviamente, entendiendo entonces cuáles son los factores gatillantes, uno pudiese evitarlos y finalmente mejorar la calidad de la vida de los pacientes. ¿Cómo evitarlos? El paper propone no solamente evitarlos de forma autónoma, sino que también terapia psicológica pudiese ayudar en algunos casos. Eso. Esto es un paper que lo encontré súper interesante y que yo creo que es muy recomendable que todos leamos porque va a ser uno de los papers centrales que nos permiten decir a cabalidad que estamos frente a una relación firme. Pero obviamente necesitamos un poquito más de estudios para saber entonces por qué se produce todo esto. Eso. Buenas noches.